Simplemente no existe explicación para el horror que estás por ver. La policía se involucró en estos misteriosos casos, pero no pudo encontrar una respuesta lógica. Lugares con una energía siniestra. Un ritual tibetano que salió mal y liberó algo más allá de nuestra comprensión. Prepárate, porque estás a punto de descifrar 7 misterios aterradores que no tienen explicación. ...11 de diciembre del año 2002... Condado de Surrey, Inglaterra. Eran alrededor de las 7:20 de la noche... cuando la policía de Surrey comenzó a recibir una serie de llamadas frenéticas. Testigos aseguraban haber visto un automóvil con los faros encendidos desviarse bruscamente en la carretera A3 en el pueblo de Bartham y desaparecer en la maleza. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar, sin embargo lo que encontraron fue nada. No había rastros de neumáticos en la calzada, ni hojas rotas, ni signos de impacto. La patrulla recorrió la zona, pero no hallaron ningún vehículo estrellado, así que extrañados y sin pruebas concretas, decidieron regresar al día siguiente para una búsqueda más exhaustiva. Con la luz del día, todo se hizo más evidente y a unos 20 metros del lugar, hicieron un hallazgo escalofriante. Oculto bajo una densa capa de maleza, yacía un vehículo Vauxhall Astra marrón, pero algo no cuadraba. No parecía haber llegado ahí recientemente, más bien, daba la impresión de llevar meses abandonado, más precisamente, 5 meses. Pero lo peor estaba por descubrirse. A mitad de la empinada pendiente que conectaba con la carretera, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Los registros dentales confirmaron que el cuerpo pertenecía a Christopher Brian Chandler, un joven de 21 años de Middlesex. La policía metropolitana lo había estado buscando desde julio de ese mismo año, pues era sospechoso de un robo, pero había desaparecido por completo, sin dejar rastro en esa época. La última vez que se le vio, estaba bebiendo con amigos en un bar al oeste de Londres. Sin motivo aparente, decidió marcharse de repente y nunca regresó. Su desaparición fue reportada poco después, pero lo más extraño es que jamás explicó por qué tomó la decisión de conducir hasta Surrey. Nadie sabía qué lo llevó ahí, ni por dónde empezar a buscarlo. Las investigaciones determinaron que Christopher había sobrevivido al impacto del accidente y probablemente, al ver el lado del conductor completamente destrozado, había logrado arrastrarse fuera del coche por la puerta del pasajero, intentando subir la pendiente en busca de ayuda. Sin embargo, nunca llegó a la carretera. De no ser por las llamadas de varias personas que, hasta el día de hoy, juran haber visto el accidente con sus propios ojos, quizás el cuerpo de Christopher nunca habría sido encontrado, ya que de hecho, ningún automóvil se había estrellado ahí esa noche. No había rastro de un accidente, y aún así, varios testigos aseguraban haber presenciado un automóvil marrón deslizándose fuera de la carretera, justo en el mismo lugar donde Christopher había perdido la vida 5 meses atrás. El caso fue reportado en medios como The Sun, Daily Mail y The Telegraph, y con el tiempo se convirtió en parte del folclore de Surrey. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué realmente sucedió en aquella noche helada de diciembre de 2002. Hay quienes piensan que lo que vieron los conductores fue, de hecho, una repetición de los últimos momentos de la vida de Christopher, justo cuando se accidentó. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Puesto número 7. ...8 de septiembre de 1987... Atlanta, Estados Unidos. Minnie Winston, una anciana de 77 años, había salido de la tina después de un largo y relajante baño. Apenas puso un pie en el suelo, sintió que pisó algo húmedo, pero no era agua. Más bien, era algo espeso y pegajoso. Miró hacia abajo y se quedó en shock. Un líquido rojo brotaba del suelo y se deslizaba entre las baldosas. De un grito llamó a su esposo William, de 79 años. Él se acercó de inmediato
y en cuanto se acercaron para examinarlo, el inconfundible olor a hierro lo dijo todo. Era sangre. El corazón les latía con fuerza cuando salieron del baño, pero lo que vieron a continuación los dejó sin aliento. La sangre se extendía por toda la casa, manchaba las paredes del pasillo, cubría el suelo de la sala, se deslizaba por la cocina e incluso el sótano estaba empapado. Era una escena horripilante, pero más que eso, era extraña. No había una fuente aparente, era como si la casa estuviera sangrando. La pareja llamó rápidamente al 911 y cuando la policía y los paramédicos llegaron, revisaron minuciosamente la vivienda. No encontraron a nadie herido, ni Minnie ni William tenían heridas, lo que descartaba la posibilidad de que la sangre fuera de alguno de ellos. Pero lo más desconcertante era que no había señales de entrada forzada, ni de que alguien hubiera irrumpido en la casa. Según testificaron los Winston, cerramos con llave las puertas y activamos la alarma de seguridad a eso de las 9:30 de la noche, cuando la casa aún estaba limpia. Entre ese momento y cuando Minnie hizo el descubrimiento 2 horas después, la alarma no se activó, ni hubo señales de que alguien hubiera entrado. La policía tomó muestras de la sustancia y las envió al laboratorio forense del estado. Poco después, los resultados confirmaron lo que ya temían: era sangre humana. Pero eso no era todo, pertenecía a alguien con el tipo sanguíneo O, lo que confirmó una vez más que no era de los Winston, ya que su sangre era del tipo A. Los detectives no sabían qué pensar, no había pruebas de un crimen, ni un cadáver, ni una explicación lógica para la presencia de aquel fluido hemático. El detective Bolton, del Departamento de Homicidios de Atlanta, declaró a la prensa lo siguiente: "No hemos dejado de investigar porque sabemos que las casas no sangran, pero no hemos determinado que se haya cometido un crimen, y esa es nuestra principal preocupación". Con la falta de pistas y respuestas, eventualmente el caso se archivó y pasó a la historia como uno de los enigmas más perturbadores en la historia de Estados Unidos. En caso de que te lo preguntes, aquella noche de 1987 fue la primera y única vez que el extraño fenómeno ocurrió. La pareja Winston se negó a creer que la casa donde llevaban viviendo más de 20 años estaba embrujada o que fueron víctima de alguna maldición. Simplemente no quisieron ni pensarlo, así que limpiaron la sangre y vivieron ahí el resto de sus días. Puesto número 6. En el año 2008, la vida de Charles Peck parecía encaminarse hacia un nuevo comienzo. Tras un divorcio había encontrado el amor nuevamente con Andrea Katz y planeaba mudarse a California para empezar una vida juntos. Todo parecía ir bien, hasta que un trágico accidente cambió su destino de manera irreversible y dejó tras de sí un misterio que hasta el día de hoy sigue sin explicación. El 12 de septiembre de ese año, Charles abordó un avión a Los Ángeles para asistir a una entrevista de trabajo. Desde ahí, tomó el tren de Metrolink hasta Moore Park, donde su prometida lo esperaría. Sin embargo, el tren nunca llegó a su destino. A las 4:22 de la tarde, el ingeniero que operaba el tren, distraído por unos mensajes de texto, se saltó una señal en rojo y condujo el tren a una colisión frontal con una locomotora de carga que venía en dirección contraria. El impacto, a una velocidad combinada de 83 millas por hora, fue devastador. 25 personas perdieron la vida, entre ellas Charles Peck. Mientras los equipos de rescate trabajaban en la zona del desastre, los seres queridos de Charles comenzaron a recibir llamadas desde su teléfono. Durante 12 horas después del accidente, su hijo, su hermano, su hermana, su madrastra y su prometida recibieron un total de 35 llamadas, pero cuando respondían, solo escuchaban silencio o estática. Para la familia, estas llamadas fueron una señal de esperanza. Tal vez Charles estaba atrapado entre los escombros, con vida, pero incapaz de hablar. Guiados por la señal de su teléfono, los rescatistas redoblaron esfuerzos para localizarlo. Sin embargo, las llamadas cesaron a las 3 de la madrugada del día siguiente, y 1 hora después, encontraron el cuerpo de Charles.
Los médicos que lo examinaron determinaron que había perecido en el impacto. Entonces, no había forma de que hubiera podido realizar esas llamadas 12 horas después de su muerte. Se han propuesto varias explicaciones que van desde fallos técnicos, intentos de contacto automáticos del dispositivo, o incluso que alguien hubiera manipulado el teléfono, pero ninguna hipótesis explica por qué solo llamó a sus familiares más cercanos y no a sus contactos más amplios o al 911. Hay quienes creen que Charles, de alguna manera, intentó comunicarse desde el más allá para despedirse y guiar a su familia hasta él. Al día de hoy, nadie ha podido explicar cómo ni por qué el teléfono de Charles Speck siguió llamando a sus seres queridos después de su muerte. Un fenómeno imposible según la lógica, pero que permanece como una de las historias más inquietantes sobre la vida después de la muerte. Puesto número 5. Debo admitir que la primera vez que escuché sobre el puente Overtown, en Escocia, fue por esta joyita del internet cortesía de Dross, que como ya debes haber imaginado, inspiró la creación de este video. Y la razón por la que llega a este lugar del top es porque hoy, más de 11 años después, el enigma de los perros que deciden saltar de ese puente de manera repentina sigue vigente. Desde la década de 1950, al menos 300 perros han saltado inexplicablemente desde el puente Overtown, precipitándose al vacío en una caída de 15 metros hacia el barranco que yace debajo. Un fenómeno inquietante que ha desconcertado a expertos en comportamiento animal, científicos y habitantes del lugar durante décadas. La señora Lottie Mackinson vivió en carne propia el horror y la desesperación de ver a su querida perrita de raza Border Collie, llamada Bonnie, saltar al vacío de manera abrupta. En sus propias palabras, algo se apoderó de Bonnie tan pronto como nos acercamos al puente. Al principio se quedó paralizada, pero luego una energía extraña la poseyó, y corrió, y saltó del parapeto. En 2010, el especialista en comportamiento animal David Sands investigó el caso y llegó a una conclusión. Los perros no saltaban por voluntad propia, sino porque el aroma de los mamíferos que habitan el barranco, como los bisones, los atraía irresistiblemente. Sin embargo, los lugareños nunca estuvieron muy convencidos de esa explicación. Después de todo, en otros puentes de Escocia, donde también abundan estos animales, los perros no sienten ese impulso fatal. Entonces, ¿qué ocurre en Overtown? Se dice que el área donde se encuentra el puente ha sido considerada durante siglos como un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se superponen. Esta creencia proviene de las tradiciones celtas, que veían ciertos lugares como puntos de contacto con el más allá. Overtown, con su historia envuelta en tragedias y su extraña energía, ha sido descrito como un lugar delgado o thin place, un término celta que se usa para designar sitios donde el velo entre los mundos es más delgado y las energías espirituales pueden manifestarse con mayor facilidad. Algunas personas creen que los perros son más sensibles a este tipo de energías y que al llegar al puente pueden percibir algo que los desconcierta o los incita a saltar, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Lo único cierto es que recorrer el puente Overtown deja una sensación que muchos describen como triste y a la vez opresiva. El lugar tiene una energía extraña, y no por nada se han tenido que colocar letreros que advierten que si vas a cruzar por ahí con tu perro, lo mejor es que lo haga con correa. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿De verdad los perros se sienten atraídos por el olor de los mamíferos? ¿O hay algo más siniestro detrás de este fenómeno? Te leo en los comentarios. Puesto número 4. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, incluidos mujeres y niños, llegó a la isla Roanoke bajo el liderazgo del gobernador John White. Su misión era establecer una colonia próspera en el Nuevo Mundo, pero pronto se encontraron con dificultades implacables, escasez de alimentos, clima adverso y relaciones tensas con las tribus nativas.
Ese mismo año, John partió de regreso a Inglaterra en busca de suministros, dejando atrás a su familia y a los colonos. Sin embargo, su regreso se vio frustrado por la guerra entre Inglaterra y España, lo que lo obligó a retrasar su retorno por 3 años. Cuando finalmente volvió a Roanoke en 1590, encontró la colonia completamente desierta. No había señales de lucha, ni restos de los colonos, solo el inquietante silencio de un asentamiento abandonado. La única pista sobre el destino de los colonos era una palabra tallada en la corteza de un árbol dentro del asentamiento: Croatoan. La desesperación de John por encontrar a su familia y a los colonos lo llevó a armar grupos de búsqueda improvisados, pero antes de que pudieran investigar a fondo, una tormenta repentina obligó a su tripulación a abandonar la isla y regresar a Inglaterra, dejando el misterio sin resolver. La teoría más lógica sugiere que los colonos podrían haber buscado refugio en la isla de Hatteras, hogar de la tribu Croatoan, con quienes mantenían una relación más pacífica que con otras tribus de la región. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que respalde esta hipótesis. Con el tiempo, la palabra Croatoan se convirtió en un símbolo de desapariciones inexplicables. Se dice que Edgar Allan Poe murmuró la palabra antes de fallecer en circunstancias misteriosas. También se sabe que Amelia Earhart la tenía escrita en su diario antes de desaparecer sin dejar rastro. Incluso el barco fantasma Carroll A. Deering, encontrado abandonado en 1921 en Cape Hatteras, supuestamente tenía la palabra grabada en uno de sus mástiles. De cualquier forma, lo cierto es que no existen registros históricos que definan la palabra Croatoan, que si bien era asociada a la tribu de la isla Hatteras, se cree que esconde un significado mucho más profundo, uno que se perdió con el tiempo y de alguna forma está ligado a la misteriosa desaparición de los colonos ingleses en la isla Roanoke. Puesto número 3. ...23 de agosto de 1912... Luisiana, Estados Unidos. Lo que comenzó como una tarde tranquila en el lago Swayze se convirtió en la peor pesadilla de la familia Dunbar. Su pequeño Bobby, de tan solo 4 años, desapareció sin dejar rastro. Al principio, pensaron que se había alejado jugando, pero los minutos pasaron, luego las horas, y no había señales de él. Sus padres, Leslie y Percy, lo buscaron desesperadamente por todas partes, pero al no encontrarlo, acudieron a las autoridades. La teoría inicial fue que el menor pudo ahogarse en el lago, así que iniciaron una búsqueda masiva, donde se atraparon caimanes para ser abiertos en búsqueda de restos, y hasta se lanzó dinamita al lago, con la esperanza de que la explosión hiciera emerger un cuerpo. Sin embargo, no hubo señales del menor. 8 meses después, llegó una noticia inesperada. Un niño con características similares a las de Bobby había sido encontrado en Mississippi. Estaba bajo el cuidado de un hombre llamado William Walters, un vendedor ambulante. Walters aseguró que el niño no era Bobby Dunbar, sino Bruce Anderson, el hijo ilegítimo de su hermano y de una mujer llamada Julia Anderson. Según él, Julia le había confiado al niño temporalmente mientras buscaba trabajo. Varios testigos respaldaron su historia, pero las autoridades no le creyeron y lo arrestaron por secuestro. El menor fue llevado con la familia Dunbar y al ver a Leslie, su reacción fue inmediata. Gritó mamá con emoción y corrió hacia ella para abrazarla. Pero algo no estaba bien. Los oficiales esperaban una escena de alivio y felicidad, pero por el contrario, la reacción de la pareja al verlo fue de desconcierto. Algo en sus miradas decía que no estaban completamente convencidos de que era Bobby. Sin embargo, su parecido físico era indiscutible. Tenía que ser su Bobby. Al día siguiente, a Leslie se le permitió bañar al niño y afirmó haber reconocido lunares y cicatrices que confirmaban su identidad. Con esa declaración, la policía permitió que los Dunbar se llevaran al niño a casa. Días después, Julia Anderson apareció reclamando a su hijo. Contó que, en efecto, había dejado a Bruce con Walters por unos días,
pero que esos días se habían convertido en meses mientras ella intentaba encontrar trabajo. La policía organizó una identificación en la que Julia debía reconocer a su hijo entre varios niños. Lamentablemente para ella, falló. Sin embargo, al día siguiente regresó y afirmó con seguridad que el niño era Bruce, pero ya era demasiado tarde. Su duda inicial y la acomodada vida del niño con los Dunbar hicieron que los tribunales se negaran a reabrir el caso. Julia, sin recursos para pelear legalmente, regresó a Carolina del Norte con las manos vacías. Con el tiempo, los Dunbar se convencieron por completo de que el niño era Bobby. Se adaptó bien a su nueva vida, jugaba con sus hermanos y parecía recordar cosas de su casa. Mientras tanto, Walters fue declarado culpable de secuestro y sentenciado a prisión. El caso parecía cerrado. Bobby creció, se casó y tuvo 4 hijos antes de fallecer en 1966. Aunque conocía la historia de su infancia, siempre aseguró que él era Bobby Dunbar. Sin embargo, en 2004, su hijo Bob Dunbar Jr. accedió a realizarse una prueba de ADN por insistencia de su hija Margaret, quien había investigado el caso y quería confirmar la verdad sobre su abuelo. La prueba comparó su ADN con el de un primo descendiente directo de los Dunbar. El resultado fue irrefutable. No había ninguna relación de sangre entre ellos. Bobby Dunbar nunca había regresado a casa. El niño que criaron los Dunbar en realidad era Bruce Anderson. Las familias Anderson y Walters celebraron el hallazgo. Para ellos la prueba exoneraba a Walters y confirmaba lo que Julia siempre había dicho. Pero lo que nadie pudo responder fue qué sucedió realmente con el verdadero Bobby Dunbar. Algunas teorías apuntan a que cayó al lago y fue devorado por un caimán. Otras sugieren que sus propios padres ocultaron lo que realmente le sucedió y usaron a Bruce como sustituto. También se habló de huellas alejándose del lago y testigos que afirmaron haber visto a un hombre sospechoso llevándose al niño. Pero de lejos, lo más extraño de todo es por qué Bruce Anderson, sabiendo que él no era Bobby Dunbar, afirmó ser él, recordar a su madre, a sus hermanos y vivir su vida como si nada hubiera pasado. Hasta el día de hoy, el destino de Bobby Dunbar sigue siendo un misterio sin resolver. Puesto número 2. En la tarde del 27 de febrero de 1994, una serie de llamadas extrañas al 911 alertó a la policía de la ciudad de Celina, ubicada en Texas. Nadie hablaba al otro lado de la línea, solo se escuchaba un silencio denso antes de que la conexión se cortara. Intrigados y sin poder devolver la llamada, los agentes rastrearon la dirección y se dirigieron a la casa de donde provenían los reportes. Al llegar, encontraron una propiedad sumida en el abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la maleza había invadido el jardín y la atmósfera tenía un peso inquietante. Los vecinos dijeron que hacía meses que no veían a la dueña, una mujer llamada Olivia Jane Mabel. Algunos pensaban que se había mudado, otros creían que simplemente no quería ver a nadie. Como la puerta estaba cerrada y nadie contestaba, decidieron forzarla, y tan pronto como se abrió, un aire enrarecido salió del interior, como si llevase demasiado tiempo atrapado en ese lugar. Dentro, el polvo cubría casi todo, excepto una habitación al fondo de la casa, donde el tiempo parecía haberse detenido de manera antinatural. Ahí, sentada en una silla de madera, estaba Olivia. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, casi esquelético. Tenía varios meses sin vida. Sin embargo, la escena se volvía mucho más inquietante y extraña entre más la miraban. El inerte cuerpo sostenía en sus manos un muñeco hecho de ramas y tela, el mismo que estás viendo en pantalla. Y eso no era todo. Había un altar lleno de fotografías de un niño, dibujos infantiles, juguetes antiguos, cartas escritas con una caligrafía temblorosa e inscripciones en idioma tibetano que lograron interpretarse como Nirmana, por su traducción al español, construir o creación. Para entender mejor lo que había sucedido en esa casa, tenemos que remontarnos al año 1990, cuando Olivia Jane Mabel
tenía una vida tranquila junto a su esposo Travis y a su hijo de 7 años, Aiden. Todo parecía ir bien hasta aquella tarde fatídica del 13 de marzo, cuando el niño fue encontrado sin vida en el estanque de la propiedad. Aparentemente se había ahogado por accidente. Desde aquel día, Olivia dejó de ser la mujer que todos conocían, se encerró en sí misma, rechazó cualquier intento de ayuda y poco a poco se aisló del mundo. Su esposo intentó mantenerse a su lado, pero con el tiempo, la distancia entre ellos se volvió insalvable. En 1991, Travis la dejó y pidió el divorcio. Olivia se quedó completamente sola en aquella casa demasiado grande y demasiado vacía. El tiempo pasó y poco a poco la casa se convirtió en un lugar de rumores. Nadie la veía salir. La correspondencia se acumulaba en el buzón. Algunos vecinos decían que por las noches se escuchaban llantos. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose dentro, aunque sabían que Olivia vivía sola. Algunos niños que pasaban cerca juraban haber visto la silueta de un infante asomándose por la ventana. Los policías que entraron a la casa en 1994 sabían que el deceso de Olivia podía explicarse como un caso de aislamiento extremo y depresión. Incluso el altar dedicado a su hijo fallecido y todo lo que rodeaba la habitación parecía tener algo de sentido. Es decir, era evidente que la mujer estaba devastada y quería hacer algo para recuperarlo o sentirse cerca de él, aun si eso implicaba recurrir a alguna especie de ritual. Sin embargo, lo que no podían explicar fue el hallazgo de una nota con la fecha del 27 de febrero de 1994 y que decía lo siguiente: Mi Aiden, lo siento mucho. Nunca debí haber permitido que esto llegara a este punto. Me voy. No dejaré que me quedes, criatura vil, malvada. Mamá va a buscarte, Aiden. Mi dulce Aiden. Mamá te ama. Como ya debes haber notado, la fecha de esa nota es la misma que la de las llamadas al 911 y la llegada de la policía a la escena. ¿Cómo era posible que Olivia hubiese podido llamar o escribir algo llevando meses de fallecida? La oficial Francesca Santiago, una de las primeras agentes que llegó al lugar, describió lo que vio con las siguientes palabras: Pasé mucho tiempo en El Paso y tenía un tío que estaba metido en cosas ocultas muy oscuras. Lo reconocí de inmediato cuando entré en esa habitación y vi los símbolos y las fotos en ese altar. Sentí una fuerte presencia furiosa que se cernía sobre mí. Honestamente, era lo último que esperaba ver en esta ciudad. Los expertos parapsicólogos que analizaron este caso coincidieron en una hipótesis estremecedora. Olivia Jane Mabel no solo estaba tratando de aferrarse a la memoria de su hijo, sino que tal vez intentaba algo más, algo que muchos considerarían imposible. El término nirvana encontrado en el altar se relaciona con la idea de manifestación y creación en la tradición budista tibetana. Se cree que mediante la concentración extrema, el aislamiento y el deseo ferviente, un individuo puede dar forma a un tulpa, una entidad nacida de la mente y alimentada por la obsesión. En otras palabras, Olivia pudo haber intentado traer de vuelta a Aiden, no solo como un recuerdo, sino como una presencia real en su mundo, y tal vez lo logró, pero no de la manera en que ella deseaba. Hay quienes piensan que Olivia realmente creó un tulpa y que éste se manifestó, pero no pudo controlarlo, porque necesitaba más de ella, de lo que estaba dispuesta a dar. Como dato curioso, años después del descubrimiento del cuerpo de Olivia, la propiedad pasó a manos de un hombre llamado Christopher Hagen, a quien se le hizo imposible vender la casa debido a los fuertes rumores de que estaba embrujada. Así que, decidido a desmentir las historias, recurrió al investigador paranormal Drew Navarro en un intento de ganarle a los supersticiosos en su propio juego. Sin embargo, lo que le dijo Drew luego de su investigación lo dejó consternado. En los cientos de lugares donde he estudiado, nunca había sentido una fuerza tan imponente. No podía respirar, mi corazón latía constantemente,
Sea lo que sea que esté ahí, es extremadamente posesivo y se comporta de manera errática, como un niño celoso que hace un berrinche. En lo que a mí respecta, esa casa y toda esa propiedad deberían evitarse. Necesita una intervención seria, porque no estoy seguro de a qué nos enfrentamos. La propiedad nunca se vendió y hasta el día de hoy, el caso de Olivia Jane Mabel ha sido catalogado como el único misterio sin resolver en la historia de la ciudad de Celina y también como uno de los más perturbadores y siniestros de los Estados Unidos. Puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.